Estamos con Jan Martínez, subdirector del País, periodista. ¿Cómo estás, Jan? Muy bien. En primer lugar, muchas gracias por recibirme, es un placer y un privilegio. La primera pregunta que te quería hacer es ¿quién es Jan Martínez? Jan Martínez es, desde luego, en este contexto un periodista, ¿no? Pero también es una persona y un ciudadano más, que tiene los intereses que tienen todos los ciudadanos y también sus filias y sus fobias. ¿Cómo cuáles? Filias, evidentemente, el periodismo. Y fobias yo creo que también está ligada, luego todo se junta, ¿no? En la vida, la profesión y la vida. Fobias, pues posiblemente la mentira y los abusos del poder. ¿Estudiaste filosofía? Sí, estudié filosofía. Y más tarde hiciste un máster de periodismo. Sí. ¿Qué te enseñó la carrera de filosofía? ¿Y qué recuerdas de aquella época? Bueno, yo la carrera de filosofía la recuerdo apasionante, ¿no? Es una aventura intelectual. No tenía mucha salida profesional, pero yo los recuerdos que tengo son muy gratos. Y lo que te permite es, yo creo que básicamente, es sumergirte, ¿no? en las profundidades del pensamiento, ¿no? Pero no entendido solo a la forma clásica, ¿no? De los griegos o esto que tanto gusta en España, de la historia de la filosofía, sino en la forma de pensar moderna, los retos que supone o plantea la física cuántica, las células madre, los retos que hay en el campo de la filosofía del derecho con los conceptos de soberanía, nacionalidad o de lengua. Es decir, la filosofía es un campo que está mucho más cerca de nuestro pensamiento diario que la calcificación que a veces vivimos aquí en España por motivos históricos. Pero bueno, mis recuerdos de estudiante de filosofía son, por una parte, los recuerdos fantásticos que uno tiene siempre de la vida de estudiante, pero sobre todo yo creo que la profundidad de campo que otorga una carrera como la filosofía. Sin embargo, luego decidiste ser periodista y quería preguntarte por qué. Bueno, yo probé. Yo soy periodista por decantación, no por vocación. Yo nunca me vi como periodista de pequeño, ¿no? Así como otros lo tenían ya muy claro. Yo no tuve esa suerte. De hecho, la filosofía es un indicador de que uno no sabía muy bien por dónde tirar. Yo me iba a ir a hacer un doctorado al extranjero, al Reino Unido, en filosofía y en filosofía analítica, que era lo que a mí más me interesaba. Y había trabajado durante la carrera, había hecho pues pequeños trabajos como periodista. Entonces decidí probar antes de dar el salto y ya dedicarme a la vida académica, que tiene también sus ataduras, probar por algo práctico, inmediato, como era el periodismo. Hice el máster y me gustó. El periodismo es un oficio, ¿no? Y hay que aprenderlo ladrillo a ladrillo para construir la casa, ¿no? Es decir, y la Escuela de Periodismo del País es una excelente escuela donde los profesores son profesionales que, tal como salen del aula, entran en la redacción y por lo tanto tienen contacto directo con la realidad. Y ahí se empezaba desde cero, con toda la modestia del mundo. Tipo, escribir un breve, a resumir un condensado de agencias, a salir a la calle a coger unos cortes para la radio. Es decir, como hay que empezar, poco a poco, y si te gusta y estás dispuesto a sacrificarte, porque esta es una carrera un trabajo de mucho sacrificio, pues es apasionante. ¿Qué se siente al ser subdirector de uno de los periódicos, si no el más importante de este país, El País? Yo creo que no se siente nada por ser subdirector, es decir, uno siente por ser periodista. Es decir, luego los cargos es una cosa muy secundaria, ¿no? De hecho, el cargo de subdirector, que bueno, tiene grandes virtudes, te aleja mucho de lo que más nos gusta a los periodistas, que es escribir, ¿no? Tu tarea es más coordinar, responsabilizarte de las coberturas, de la información diaria y también de la web y del papel, ¿no? Y uno se aleja de lo que son los objetivos prioritarios, ¿no? Que es el de escribir la propia noticia. Pero como el trabajo del periodista es un trabajo colectivo, en el que intervienen muchas personas, no solamente el que firma
la emoción sigue siendo muchas veces compartida. Es decir, la emoción de una exclusiva, de una cobertura bien hecha, los enfados por las cosas mal hechas también. Es decir, todo eso se siente, y en un periódico como El País, que yo, vamos, yo ya era lector del País antes de entrar en El País, es un gran periódico, es un periódico que juega en las grandes ligas periodísticas, que tiene como referentes y como socios a Le Monde, al New York Times, al Spiegel, que ha participado en operaciones de la envergadura de Wikileaks. Pues las sensaciones que se tienen pues son fantásticas para un periodista, ¿no? Siente la tensión de, pues de los grandes momentos. Pero también yo empecé trabajando en periodismo local. ¿En Valencia? En Valencia. Y también trabajé en Diario 16. En todo periódico, en todo medio de comunicación, el que es periodista de verdad siente la emoción y el enfado. La emoción cuando tiene la exclusiva, la lanza y consigue un efecto, y el enfado cuando le meten un gol. Digo que no hay patente de corso por estar en un gran medio. Lo que ocurre es que en un gran medio dispones, primero, hay un elenco estupendo de grandes profesionales que traen grandes noticias, ¿no? Y estás trabajando con gente altamente profesionalizada, y luego tus expectativas pues son amplias, no solamente en la cobertura local, sino también la nacional y la internacional. Te permite un panorama mucho más amplio, pero la sensación del periodismo se puede tener en cualquier sitio. ¿Con qué titular del día de hoy del País te quedas? Hombre, el de la apertura. Es decir, hemos lanzado una exclusiva que leo, es decir, el Constitucional avalará la ley que regula el matrimonio homosexual. Despeja las grandes incógnitas que había en este país por el recurso presentado por el PP. Es una exclusiva, y yo creo que además es una exclusiva que llega en un día especialmente interesante para la información, como fue ayer el Día del Orgullo Gay. La información, de hecho, la avanzamos ya en la web. Y lo que tiene, bueno, pues marca un poco la diferencia del periódico El País con otros, ¿no? Es un periódico que sigue apostando por la información exclusiva, por la información de investigación y por la información de denuncia ante los abusos del poder. Y este tipo de informaciones, como el titular que has mencionado, no deberían de dejar de ser noticia, no deberían de ser noticias del pasado, digamos. Deberían serlo, claro, pero hay un recurso planteado por el partido que además ahora está en el gobierno con mayoría absoluta, lo cual evidentemente genera una incertidumbre entre una población, no solamente población homosexual, sino también aquella que está totalmente de acuerdo con una ley que yo creo que representó un avance en las libertades civiles de este país, y un ejemplo para otros países que van por detrás de España. Por una vez otros iban por detrás, pero sobre todo un campo de inseguridad para aquellas personas que habían ejercido su derecho al matrimonio y que podían verse en un campo de penumbra que nadie era capaz de explicar. Como periodista y como subdirector de este periódico, ¿cuáles crees que son las responsabilidades, algunas de las responsabilidades que los periodistas y los medios de comunicación deben tener con la sociedad y con los ciudadanos? Sí, los periodistas, o sea, se deben a sus lectores, que son, a fin de cuentas, son ciudadanos. Y yo creo que lo que tienen que hacer es informar de lo que ocurre. Es decir, algo tan sencillo de denunciar se vuelve muy difícil en una sociedad que tiene partidos e instituciones en muchos sentidos atrofiados respecto a lo que es la transparencia, a lo que es el deber de rendir cuentas ante la ciudadanía, que juega al ocultismo, que juega muchas veces a la mentira y a la intoxicación, con una proliferación de gabinetes de prensa que lo único que hacen es de filtro respecto a los responsables políticos que no comparecen en conferencias de prensa, que no dan entrevistas, que en la peor de las crisis que ha vivido España están dando una información a cuentagotas y de pésima calidad. No están defraudando a los medios, están defraudando a los ciudadanos. Y el trabajo de los periodistas es explicar qué es lo que está ocurriendo. Si hay una crisis económica, explicar qué está ocurriendo con la crisis, por qué está ocurriendo y en qué medida se están tomando iniciativas para paliarla o no. Es decir, tener a la gente informada de lo que es lo importante. Luego también hay cuestiones que no son puramente informativas, que están muy relacionadas con la opinión. Es decir, todo eso va con la opinión y con la información, forman un paquete conjunto. Y yo creo que también hay
aspectos que, por ejemplo, en nuestro periódico cuidamos mucho, que es también el cuidado con la forma de escribir las informaciones, de que tengan calidad literaria. Es decir, a veces no basta con tener una información, hay que saber escribirla para que gane en profundidad, para que resulte atractiva, para que alumbre una zona que está a oscuras, ¿no? Yo creo que esos son objetivos que tienen los periodistas, pero básicamente contar lo que está ocurriendo. Hablas de temas como la transparencia, ¿no?, de los políticos y de los gabinetes de prensa. Quería preguntarte, actualmente, ¿cuál es tu valoración de la clase política? En general, de los políticos españoles. Yo creo que los políticos son necesarios, y estoy totalmente en contra con aquella gente que entiende o asimila o equipara al político con el corrupto, con el ladrón, con el ineficaz, No es verdad. Hay muchísimos, la gran mayoría de los políticos son reflejo de la sociedad en la que viven, son como los periodistas, son gente que tiene unos objetivos, que tiene unos ideales y que lucha por conseguirlos. Lo que ocurre es que esta sociedad todavía no se ha armado de los mecanismos que hagan obligatoria, por ejemplo, la transparencia, que es un capítulo fundamental, sobre todo en la evitación de los desmanes que estamos tan acostumbrados a ver. Pero yo no tengo una opinión negativa. Evidentemente, yo creo que hemos tenido unos problemas de liderazgo bastante graves en los últimos años, y eso repercute en una pérdida de la confianza ciudadana en los políticos. Luego ha habido problemas institucionales profundos, Banco de España con toda la crisis económica, el Poder Judicial lo acabamos de ver con la salida de Díbar, el ocultismo en el que han jugado los gobiernos en los últimos años, este y el anterior, respecto, por ejemplo, a la crisis económica, donde no ha habido realmente una política de transparencia y reconocimiento de errores clara. Es decir, y todo eso ha ido generando una desconfianza ciudadana que se agrava en la medida en que esos ciudadanos están sufriendo, realmente son ellos los que están sufriendo el peso de la crisis. Entonces, ¿quién les está ofreciendo una solución? Es lo que se preguntan, y muchos creen que nadie. Yo creo que hay que tener un poquito más de confianza en el sistema, pero que el sistema hay que corregirlo, claro. ¿Y el bipartidismo en el que llevamos tantos años, crees que es la solución? ¿Tú estás contento con el bipartidismo? Yo creo que la solución es la que deciden las urnas, sea el bipartidismo o sean los gobiernos de coalición o cualquiera de las fórmulas que decidan los ciudadanos. La cuestión es que funcionen. No pasa nada porque haya funcionado. Perdona por interrumpirte, está comprobado que los ciudadanos hemos votado bipartidista, y la situación en la que nos encontramos ahora. Y ahora estamos en una mayoría absoluta que tiene sentido. Es decir, dada la crisis en la que estamos, los ciudadanos han optado por un mandato fuerte, con capacidad para tomar decisiones graves. Seguimos en lo que nos ha llevado supuestamente a esta situación. Pero yo no creo que sea solo el bipartidismo. Yo creo que es un problema más amplio. Es decir, el bipartidismo puede funcionar bien o puede funcionar mal. Yo lo que creo es que lo que hay es un problema de modernización de instituciones, es decir, de puesta al día. Vamos a dar un ejemplo, los jueces. Los jueces en este país todavía no han comprendido que son gestores al servicio de los ciudadanos. Es una sensación común de todos, cuando entra en un juzgado, entra en otro siglo, donde los tratamientos son de otro siglo, donde la autoridad de la persona que está enfrente de uno es enorme, no solamente sobre los bienes, sino sobre la propia libertad individual de la persona, y sin embargo el servicio que prestan es un servicio que deja muchísimo que desear, que es lento, está lleno de errores, falta comunicación, falta transparencia, falta sentido de la responsabilidad. Y esto se da en muchísimas escalas. Hemos repetido errores de administraciones ya vetustas, los seguimos manteniendo, lo hemos tenido en las comunidades autónomas, lo hemos tenido en el Estado central, lo tenemos en la judicatura, lo tenemos en la fiscalía. Es decir, falta modernizar España. No es que los fiscales y los jueces sean malos, sino hace falta arbitrar sistemas para que entren en el siglo XXI. ¿Regeneración democrática? Siempre, pero yo creo que la regeneración en el fondo no es más que modernización. Es decir, una sociedad no puede parar, no se puede fosilizar nunca, tiene que avanzar. ¿Y crees que con un gobierno conservador va a avanzar?
yo creo que se puede avanzar de muchos modos. Yo puedo tener mis opiniones políticas personales, pero si una sociedad con un mandato mayoritario decide apoyar una opción más conservadora que una progresista, lo que tiene que hacer esa opción mayoritaria es cumplir con los objetivos que se ha impuesto y que le ha encomendado esa mayoría. Existen gobiernos conservadores que han funcionado muy bien y con gobiernos progresistas que han funcionado muy bien, y a la inversa, cada ciudadano luego decide en las urnas lo que ha pasado. Lo que sí que creo es que ya en España el problema trasciende a una sola opción política. Es decir, ha habido un problema general de modernización de los partidos, de separación de los partidos de la sociedad, que los ha empobrecido. Y eso es malo para esos partidos, pero sobre todo es malo para el ciudadano. Hablas del apoyo de los ciudadanos a una opción política o a otra. En referencia a la forma de votar y a la ley electoral, ¿consideras que es una ley electoral justa y adaptada al siglo XXI o crees que tiene muchas deficiencias? No, yo creo que la ley electoral, evidente, esto es una opinión personal, evidentemente es mejorable. Es decir, existe un partido como Izquierda Unida que necesita, por cada diputado que tiene, casi o más de 900.000 votos, cuando otros partidos lo tienen por casi 10 veces menos. Es decir, eso habla de un problema. El tercer partido de este país no tiene la representación que debería tener. Eso debe corregirse, evidentemente, pero no creo que sea el principal problema. Ojalá fuera ese el principal problema del sistema político español, porque con una reforma del sistema electoral bastaría. Pero si no es un principal problema, ¿no es una de las bases de la democracia? Que haya... Es una de las bases de la democracia y es uno de las piedras angulares, posiblemente, del sistema legislativo que tenemos, ¿no? Es decir, cómo se forma la representatividad en las dos cámaras. Y yo creo que eso es susceptible de cambio y de mejora, pero más allá de eso hay un problema de credibilidad y de confianza, que yo creo que esa es la base principal del sistema democrático. Uno confía, cree en sus representantes, en aquellos que ha votado y que están en el Senado y que están en el Congreso de los Diputados. Sabe que la democracia no acaba con el acto de la votación, sino que es algo que se ejerce todos los días, que ese diputado le va a dar explicaciones, que ese diputado va a perseguir las injusticias, que ese diputado va a trabajar para sus ciudadanos por encima de los intereses de partido. Y muchas veces no ve eso, ve como un imputado por corrupción sigue presentándose a las elecciones y ese partido no hace nada por depurarlo, y eso genera en él una desconfianza natural, en él, que es un ciudadano que igual no llega a fin de mes, que es un ciudadano que le están abrasando impuestos, que es un ciudadano que tiene hijos por los cuales ha luchado y que no tienen trabajo y está viendo algo que no corresponde al ideal que él tenía de político. Y eso yo creo que ese es el principal problema. Luego, evidentemente, hay un problema de representatividad que hay que corregir. Pero el básico, el núcleo, está en la confianza y la credibilidad. Hablas de hijos. Quería preguntarte qué le enseñan dos hijas a un padre. Pues le enseñan todo. Es decir, le enseñan todo y además cada día. Yo tengo, tú lo has dicho, tengo dos hijas que evidentemente, lo digo con objetividad, son las más guapas del mundo. ¿Qué te enseñan? Pues te enseñan que la vida está hecha para ser vivida. Y que el ser humano, en esta profesión de los periodistas, acabamos siendo muy escépticos. Vemos las miserias y nos centramos mucho en ellas. Y el tener hijos te devuelve un poco la confianza en las personas, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas, una de las lecciones bonitas que tiene tener hijos. Jan, ¿qué es el amor? El amor es un sentimiento maravilloso que yo creo que todos tenemos, ¿no? Continuamente a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Hay muchas formas de amar. Se puede amar a las personas, se puede amar a la pareja, se puede amar a los hijos, se puede amar la profesión, se puede amar a los ideales, se puede amar la literatura, el arte. Es decir, el amor es uno de los elementos
esenciales que yo creo que además hacen que merezca la pena vivir esta vida. Hablas de ideales, ¿podrías compartir 3 o 4 de tus ideales en esta vida? Sí, la verdad es que no los tengo clarificados o depurados al 100%, es decir, porque intento evitar ser demasiado dogmático, ¿no? Yo creo que hay que tener siempre un punto de escepticismo respecto a los propios ideales, pero evidentemente los ideales clásicos, ¿no? De libertad, de justicia, de igualdad, de solidaridad, ¿no? Es decir, buscar una sociedad en la que eso exista y sea real. Evidentemente el 100% nunca existe y casi mejor que no exista, porque las utopías tienden a convertirse en totalitarismos y hay que tener cierto cuidado, pero sí es importante el camino hacia la progresión. La meta nunca llegará, nunca estaremos en una sociedad perfecta, y aquel que crea que estamos en una sociedad perfecta, cuidado, ahí hay que poner freno, pero en el camino, en el consenso, en la búsqueda de felicidad de las personas, quizá ese sea el ideal más fácil para establecer un consenso general, ¿no? De ideales te quiero preguntar, pasando de ideales a otra pregunta, es uno de los lemas del movimiento 15M, y uno de ellos decía pues que no somos mercancía en manos de banqueros, políticos y, por qué no también añadir, personas ricas. ¿Lo somos? ¿No lo somos? ¿Nos está tratando de tal forma? No, yo creo que no somos mercancías. Lo que ocurre es que existe una mercantilización de la vida en muchos aspectos, y que, bueno, pues a lo que íbamos al principio, hace que mucha gente pierda la fe. Yo creo que el 15M, el movimiento 15M, es un soplo de aire fresco en España, ¿no? Y más allá de España, porque ha tenido repercusión fuera de nuestras fronteras, y ha coincidido también con otros movimientos como la primavera árabe y otros. Es decir, hay ahí un caldo de cultivo, yo no diría pre-revolucionario porque eso es exagerado, pero sí de cambio. Que ocurre es cíclico, es decir, esto ha ocurrido antes, y está bien que vuelva a ocurrir, y está bien que alguien sacuda los cimientos, ¿no? Pero como todos los movimientos, también a veces propende a la exageración, es decir, o los lemas tienden a la simplificación. Yo creo que el 15M, una de las cosas buenas que ha tenido, aparte del sesgo pacífico, ¿no?, profundo que ha tenido, es la capacidad de no caer en sus propios clichés e ir transformándolos, o por lo menos de abrirse a la discusión. Pero hablar de que estamos dominados por los banqueros es cerrar los ojos a que existe el 15M, que no está dominado, por ejemplo, por los banqueros. Es decir, no hay que ser tan pesimistas. Ahora, evidentemente vivimos en una sociedad capitalista, que además está en crisis, con lo cual se agudizan las contradicciones de esas sociedades, y donde existen poderes que abusan de su poder, ya sea el poder económico, ya sea el poder político, o diferentes confluencias o formaciones de poder. Y ante eso hay que estar vigilantes, y la sociedad tiene que responder. Por eso me parece tan sano el 15M, porque ha sido una respuesta, yo no diría que espontánea, yo creo que se ha producido por una confluencia de factores, pero sí muy libre. Y eso, bueno, pues ha dado un puñetazo en la mesa y ha hecho a muchos políticos mirarse al espejo, y a muchos periodistas también a preguntarse qué es lo que realmente está ocurriendo en este país. ¿Apoyas al 15M? Si lo apoyo, apoyo al 15M como podría apoyar a cualquier otro movimiento que lo que busca es la mejora social, pero no me considero para nada 15mista. Yo creo que es decir, los periodistas tenemos que tener una distancia respecto a los objetos a los que tratamos. Evidentemente el 15M es un movimiento que genera simpatía social, básicamente porque es pacífico, porque representa en muchos sentidos los valores de la juventud, de rebeldía, de cambio, porque está lleno de ideales. Muchos serán imposibles de cumplir, pero son ideales, y está bien que en una sociedad con tanta mercantilización alguien los tenga, pero también creo que el 15M
dice cosas que son, bueno, pues muchas veces directamente imposibles para empezar. Pero los periodistas tenemos que tener siempre un paso, una distancia respecto a los objetos. Pero te pregunto que como tratamos. persona, no como periodista. No, no me considero, o sea, yo no soy quincemista, no apoyas al 15M. No es que es apoyar o no apoyar, es decir, yo puedo apoyar las propuestas del 15M que me parezcan interesantes. Lo que hay es una diferencia entre ser militante de una causa, que creo, por lo que me preguntas, yo no soy militante de la causa del 15M, ahora, para mí, tiene ideas francamente interesantes, ¿no? y poderosas. Por tanto, Y sobre todo que mueven el panorama negativo. político. El balance es positivo, totalmente positivo. Vamos a ser negativo. No han dado más que ideas, yo creo que positivas en un principio, ¿no? ¿Eres un periodista independiente? Sí. Totalmente independiente. Bueno, vamos a ver. ¿Se puede ser? Uno no es independiente al 100%. Uno es dependiente, entre otras cosas, de sus propias pulsiones. Es decir, a mí hay cosas que me parecen más interesantes que otras y apuesto más por ellas que por otras que otra persona. Es decir, el mundo periodístico es un mundo muy plural, no es un mundo de blanco o negro como mucha gente tiende a simplificar, ¿no? Que uno depende del poder o no depende del poder. Es decir, uno puede tener simpatías con ciertas cosas, pero por ejemplo, hemos empezado hablando de la ley del matrimonio homosexual. Pues a mí me pareció un gran avance social, pero eso no quiere decir que todo lo que hiciese el gobierno socialista me pareciese bien, ni mucho menos. ¿Por qué te parece un avance? Me pareció un avance porque yo creo que es una igualdad en los derechos de un grupo al que se le estaba discriminando por sus tendencias sexuales, lo cual me parece que va en contra de los principios del principio de igualdad, ¿no? De la ciudadanía. ¿Y los partidos políticos no se daban cuenta de bueno, yo creo que había, en España había, en España las personas ya se mantiene, se podían casar, las personas francesas se podían casar y las personas discapacitadas se podían casar. Exacto. En cambio, como hablas, claro, era plenamente discriminatorio. No era igual que la situación, vamos a poner, en Estados Unidos en los 60, donde había segregación en algunos estados, es decir, los homosexuales en ese caso estaban segregados del derecho al matrimonio. Pero volviendo al origen, es decir, uno no pierde su independencia, al contrario, la ejerce. Es decir, lo que no somos los periodistas, siendo independientes, es neutrales. Que eso es un matiz que a veces cuesta de entender fuera, porque la gente nos ha hecho esa reflexión. Es decir, los periodistas casi nunca tenemos, por decir, una independencia ideológica. Nosotros dependemos de lo que creemos bueno y lo que creemos malo, y ese es el juego democrático. Y lo que no podemos ser es neutrales, salvo casos rarísimos donde uno ejerce la neutralidad. No somos neutrales. Nosotros, cada decisión que tomamos es una vulneración al principio de neutralidad. Es decir, ¿por qué decido abrir el periódico a 4 columnas con una información como la de hoy y no con otra? Bueno, porque yo ahí ejerzo, digo, para mí esto es lo más importante y lo más interesante que ha ocurrido. Y es una decisión mía que no entra en el de la neutralidad. Con la neutralidad absoluta no moveríamos un pie, no avanzaríamos, nos quedaríamos congelados. Lo digo porque cada periódico y cada periodista, los periódicos están compuestos por periodistas, al final deciden o toman decisiones y apuestan por ciertas opciones. Por ejemplo, nosotros los derechos de la mujer, pues evidentemente son una opción en la cual somos militantes. La igualdad, evidentemente, es una opción en la que somos militantes. Europa, la construcción de un futuro mejor, somos militantes. La denuncia de la discriminación racial y de todo tipo de discriminaciones, somos absolutamente militantes. Y lo soy, es decir, si quieres lo personalizamos más. Es decir, y ahí yo no soy neutral. Ahora, soy independiente, yo decido con mi independencia de criterio cada una de esas causas. ¿Y el periódico El País es neutral? ¿Es independiente? El periódico, igual, yo creo que el periódico El País es independiente, por supuesto que es independiente, pero no es neutral, es decir, elige y decide cada día cuáles son sus apuestas. ¿Carece de tendencias políticas?
No, yo creo que la política está en todo. Está en todo. Es decir, no se puede carecer de tendencia política. Es decir, vivir en el mundo apolítico al 100%. Es decir, cuando uno decide una opción de portada o una decisión de tema, está ejerciendo una visión de la sociedad que puede ser codificada en términos políticos. Y eso se hace todos los días. Lo cual no quiere decir que un periódico al que se asigna una tendencia progresista, como es El País, no pueda criticar a los partidos que supuestamente representan esa tendencia progresista. Es que no tiene nada que ver. Una cosa es el periodismo y otra la política. Una cosa es vender ejemplares en el kiosco y buscar a la audiencia a través de la web, y otra presentarse a las elecciones. Es que no tiene por qué haber ahí ningún matrimonio. Evidentemente habrá a veces confluencias de causas y otras no. Las habrá con opciones que también ejerce el PP y otras no. Pero a fin de cuentas lo importante es la independencia de criterio. ¿Por qué lo hace uno? Porque cree en ello, no porque se lo dictan, que desde luego, ya te digo yo, nadie nos dicta nada. Hablando de dictar, te quería preguntar, Jan, y me gustaría conseguir que te mojaras en la respuesta, si es posible. Quisiera saber quiénes son los responsables de la situación en la que España y los ciudadanos nos encontramos ahora mismo. ¿Quiénes? ¿Qué personas? O sea, yo es que creo que va más allá de las personas. Es decir, ojalá se pudiese simplificar en 4 o 5 personas, porque significaría que cambiando esas personas mejorábamos la situación. Yo creo que la crisis económica han confluido, ¿no? Algunas causas. Una es una borrachera social, en la cual la sociedad española mayoritariamente, y desde luego su clase dirigente muy especialmente, tiene que entonar un mea culpa. Un momento en que todos nos creíamos ricos, en que la burbuja inmobiliaria nos parecía un maná eterno. ¿Pero nos emborrachamos o nos emborracharon? Nos emborrachamos juntos, porque por un lado los ciudadanos siguieron votando a quienes permitieron eso, y aquellos que eran los responsables de cerrar el grifo no se atrevieron, entre otras cosas, por los problemas que les podía... ¿Pero quiénes permitieron eso, Jan? Pero personas votaron aquí. Vamos a ver. Yo creo que el análisis es un poco más profundo. En España existe ya una tendencia sociológica muy fuerte, por ejemplo, respecto al sector inmobiliario. Existe una tendencia muy fuerte al sentido de pertenencia patrimonial. Es decir, en España se entiende sociológicamente que una persona ha cumplido su vida cuando tiene un trabajo fijo y cuando tenía una casa. Es decir, mucha gente de la que se endeudó tomó la decisión libremente de endeudarse. Nadie le obligó a comprarse un piso muy por encima de sus posibilidades. Pero no les emborracharon tampoco. Al mismo tiempo, existían desgravaciones que incentivaban. Es decir, había unos gobiernos que le decían: compre usted, que yo luego le desgravo. Una desgravación que, a fin de cuentas, lo que significa es una subvención a una clase empresarial que reunía el peor de los pecados, que eran los promotores inmobiliarios de este país, que representan un signo de atraso evidente por los enormes pufos que han dejado, por lacras como la corrupción, que acompañaban muchísimas de sus operaciones, en las que participaban también los políticos. Pero digo, ahí hemos estado todos. Durante un tiempo, esta sociedad se creyó mucho más rica de lo que era. Esta sociedad... Nosotros en el año 2006-2007 lanzamos una serie muy larga sobre el urbanismo salvaje que había en España. Cómo había destrozado las costas, cómo había destrozado las ciudades, pero también cómo había generado inmensas bolsas de corrupción política y administrativa. En esos sitios donde habíamos denunciado la corrupción, vimos que muchas veces esos políticos corruptos revalidaban el puesto. La persona que ha votado a un corrupto tiene que hacerse el análisis. Es que en tu pregunta está el mal que aqueja a esta sociedad muchas veces. Es decir, no, ¿quién es el culpable que no soy yo?
No, yo soy un ciudadano, soy inocente, el culpable siempre está más allá, no. El culpable a veces eres tú también, pues en mucho menor grado, evidentemente, que el que da las órdenes, que el que se deja corromper o el que permite que subsista la desgravación de vivienda en un momento en el que ya todos los técnicos y todos los especialistas saben que España está a punto de estallar en la mayor burbuja que ha tenido, de la que ha tenido conocimiento. Pero hay un ciudadano que también ha tomado una serie de decisiones y que también tiene que reflexionar, porque si ese ciudadano no reflexiona él, no vamos a tener una reflexión social capaz de hacernos entender qué es lo que ha ido mal en esta sociedad. Y eso es un impulso que tenemos que tener. Una de las cosas buenas que tenía el 15M era que señalaba esa tendencia al nuevo riquismo que han tenido los españoles y que tan gratas así. Es decir, ¿cuántas poblaciones se han sublevado en España al ver cómo sus últimos enclaves naturales desaparecían literalmente bajo los ladrillos? Nadie. Además, no es simpático. En España no cae bien el que dice, cuidado, tú ciudadano también tienes la responsabilidad. Evidentemente que la tienen los políticos en primera línea, la tienen muchos bancos, las cajas de ahorro que hemos visto. ¿Qué políticos y qué banqueros? Hombre, yo creo que, por ejemplo, en las cajas de ahorro tenemos ejemplos claros, ¿no? Lo que ha ocurrido con la caja de ahorros del Mediterráneo es un ejemplo de lo que no tiene que haber pasado. Y las personas que eran responsables de la caja de ahorro del Mediterráneo, que además han dado rentas vitalicias muy por encima de lo que cualquier ciudadano puede soñar después de haber dejado a la entidad en una situación de quiebra y con pérdidas de miles de millones, pues es un ejemplo de lo que no debe hacerse jamás. Lo que ha ocurrido con Bancaja, que tuvo de presidente al expresidente de la Generalitat, el señor Olivas. Es decir, esos son nombres y apellidos, podríamos hacer una lista de gente que tiene la culpa. Pero cuidado, ha habido algo que ha ido más allá. Es una sensación, y yo creo que eso es importante, y es una reflexión que debe acometer esta sociedad, que esos partidos que permitían esa construcción salvaje en sus municipios, esas cajas de ahorro y esos bancos que financiaban, esos promotores que se enriquecían, también contaban con el apoyo de muchos ciudadanos que les parecía muy bien lo que estaba ocurriendo y que cuando ya se estaba denunciando en su momento no movieron un dedo. Es decir, la reflexión tiene que ser una reflexión grande, profunda, social. No basta con decir aquí hay 5 chivos expiatorios, 10, 15, 20. Claro que los hay. Y claro que hay 15, 20, 30, 40, 100, 200, 300 culpables de primera magnitud. Pero luego hay todo un universo social que ha participado de alguna forma en ello, y una forma de entender la vida y de entender el urbanismo, por ejemplo, que yo creo que ha resultado muy erróneo. Jan, pero me comentas que los ciudadanos tenemos parte de la responsabilidad, obviamente, los bancos, y los periodistas, y los todo, bancos, los periodistas en general, sí. Y concretamente los políticos. Me gustaría, si te puedes mojar, en darme algún nombre. Bueno, si te he dicho alguno, Olivas, por ejemplo, el que fue presidente de la Generalitat Valenciana. A nivel nacional, a nivel del país. Pero yo creo que, es decir, pero vamos, ¿responsable de qué? De la situación en la que estamos hoy. Es decir, José María y José Luis son responsables. Es decir, vamos a ver, evidentemente el presidente del gobierno anterior, Zapatero y Aznar, con la legislación que dieron en materia urbanística, tiene una parte evidentemente de culpa en lo que ha ocurrido en este desarrollo salvaje. Sí, yo me refería a que luego las imputaciones penales las va a tener que solventar, entiendo yo, que la Fiscalía y los jueces, y que eso irá más posiblemente con lo que estamos viviendo ahora de los bancos por la situación de quiebra y el quebranto que suponen para el Estado, que nos han llevado a la situación prácticamente de rescate. Pero en términos de responsabilidad política, claro que sí, y muchísimas comunidades autónomas de todos los colores. Lo que digo es que el tamaño de la crisis es de tal magnitud que no se circunscribe, como otras crisis, por ejemplo la del Prestige, a un ministerio que ha llevado mal una crisis. No es eso, es muy superior, es mucho más magmático. Entonces te puedo decir, claro, si quieres, los presidentes de gobierno no supieron enderezar la economía en su tiempo, y en el caso de Zapatero es histórico cómo no se dio cuenta o no quiso reconocer que este país estaba en crisis. Es que él lo negaba, evitaba la palabra crisis. Pero no solamente eso, es que llevó unas elecciones generales sin contarle a los ciudadanos realmente cuál era la situación del país. Por supuesto que tiene una enorme responsabilidad en lo que ha ocurrido y en no frenar algo que además va contra los principios
del socialismo, como era la especulación salvaje inmobiliaria que ha tenido este país, pero también los gobiernos autonómicos del PP y muchos gobiernos autonómicos socialistas. Y es que no creo que sea una cuestión de un partido, va mucho más allá. Va a hacer listas de nombres y cada uno pues tendrá más o menos culpa, pero tiene una culpa generalizada los que han permitido, y lo han permitido los dos. Lo han permitido los dos, ahí están los dos y tienen que responder. Pero también lo han permitido, seamos honestos, sus electores. Aquellos que los municipios votaban a esos alcaldes que permitían esas tropelías. Ellos tienen que reflexionar. Hablando de confianza en política, y hablando de tu independencia como periodista, ¿a quién das tu confianza políticamente hablando? ¿A quién voto? Eso me lo guardo para mí. Todavía tenemos la suerte de que el voto sea secreto. Pero es más, yo cambio de voto. Yo creo que no se puede estratificar el voto. Cada uno elige y hace lo que quiere. Estás abierto, con su voto. Yo claro que estoy abierto. Y estoy abierto a votar en blanco cuando no me satisfacen las opciones políticas. Y alguna vez, te lo puedo decir, he votado en blanco. Pero yo no digo, ahora voto esta tendencia y la voto para siempre. Puedo cambiar, puedo haber un político en el ámbito municipal excelente que me inspire confianza. O que su proyecto de reforma para las calles en las que yo vivo, pues me parezca estupendo y yo quiero que llegue. Y en el ámbito autonómico, y en el ámbito nacional, y en el ámbito europeo. Yo creo que hay que modular, ¿no? Por lo menos yo lo intento, lo que son las decisiones electorales. Pero no voto a peñón fijo. Las redes sociales, ¿en qué ha influenciado en la sociedad? ¿A mejor, a peor? No, a mejor, yo creo que son avances, es decir, son nuevos canales informativos. Por ejemplo, Twitter es un arma interesantísima para los periodistas y para los ciudadanos. Pone en contacto directo al periodista con el ciudadano y con el político, es decir, permite la triangulación perfecta y el ciudadano ahí en medio, permite compartir información. A nosotros los periodistas nos permite difundirla, pero también recibirla. Oye, yo me he enterado de muchas cosas por Twitter. He visto en Siria mismo, estamos recibiendo muchísima información de gente que está ahí y que cuelga en los medios. Es decir, yo creo que eso es un avance sin paliativos y que ya está incorporado a nuestra vida. La siguiente pregunta que quiero hacerte, Jan, es una afirmación. Hay un gran desnivel social y económico entre multinacionales que están creciendo y creciendo y creciendo. En nuestro país hay varias y se están convirtiendo en auténticas empresas multimillonarias y personas que son millonarios. Y a la vez tenemos personas sin irse en África, pues en España, que están pasándolo muy mal. Sí, eso está ¿Por qué existe ese gran desnivel yo creo económico que y social? La crisis está rompiendo la clase media. Y la clase media se está resquebrajando y mayoritariamente está aumentando lo que son las zonas de pobreza tradicional. En las zonas de pobreza tradicional la crisis está afectando aún más, está haciendo aún más daño. Es decir, la gente que quedó en paro hace 3 años y que sigue en paro cada vez tiene menos colchón familiar y social para sobrevivir, con lo cual esas zonas se están escarificando y el daño social que se está generando ahora, yo creo que es un daño inmenso, como pocas veces ha habido este país. No es que crea que haya muchos más millonarios. Yo no creo que haya, en España por lo menos, ni muchas más empresas con enormes beneficios. Ojalá, no lo creo. Pero está aumentando la pobreza. Y por lo tanto está aumentando la diferencia social. Te quiero enseñar esta imagen mientras y eso comentas. Si la puedes enseñar a la cámara. Eso es una de las peores cosas que está ocurriendo. ¿Y qué te inspira esa imagen? Me inspira pena. Me inspira dolor y un sentido de rabia y de denuncia. Es decir, yo creo que estas son situaciones ya más allá de España que una sociedad concienciada e informada como la nuestra no puede permitir. Nosotros sabemos que esto está ocurriendo, nosotros lo hemos visto, nosotros nos hemos acercado a esos problemas. Es verdad que como periodista, antes me preguntabas por la cosa, acaba teniendo una especie de escudo, ¿no? De capa protectora cuando ve estas imágenes. Pero esta es la realidad última de todas las realidades. Esto existe. Para esta gente no existe el concepto de subsidio de desempleo, ni saben lo que es el euro. Lo único que saben
es que, y si son niños ni siquiera lo saben, es que mañana pueden morir de hambre. Y mientras esto exista en el mundo, yo creo que existe un motivo para luchar y también un motivo para hacer periodismo. ¿Una autocrítica puedes hacer? Todos los días lo hacemos mal. Yo creo que la autocrítica hay que ejercerla continuamente. Mira, una sensación que uno tiene como periodista es que nunca nada es perfecto. Todo lo que hacemos todos los días tiene infinitos, es mejorable y tienen razón muchas veces la gente que se queja. Jan, ¿cómo se consigue desnudar a un entrevistado y llegar dentro de él o de ella? Dejándole hablar. Escuchando. Sí. Generalmente, ¿cómo se hace? 2, 3 características. ¿Cómo se hace una buena entrevista? Yo creo que una buena entrevista se hace primero, hay que estar muy informado. O sea, hay que ir muy preparado a las entrevistas para saber a la persona a la que vas a entrevistar, incluso habiendo hablado con gente que le conoce. Lo segundo es escuchar. A la gente le gusta ser escuchada, eso es universal. A todos nos gusta que nos escuchen y entonces, y con esos dos elementos ya llega el tercero, que es entrar en la piel del otro. Saber lo que está pensando de la pregunta que tú estás haciendo para poder repreguntarle y por lo tanto sacar lo que hay dentro. Yo creo que es malo ir con a prioris de o demasiado agresivo o rendido. No, uno tiene que acercarse a las personas, cada persona es distinta, y acercarse a ellas para intentar comprenderlas. Y de esa forma el lector, si tú consigues como entrevistado sentir esa emoción, la siente luego el lector. ¿Yo lo he conseguido? Sí. Para ir terminando, quería preguntarte algún personaje público que a ti te llame la atención, que admires, que recomiendes, que te inspire. O varios. A ver, eso, la pregunta así de sopetón. Yo entrevisté hace poco, por ejemplo, a Vargas Llosa, que me parece un personaje fantástico, aunque discrepo con él de muchísimas cosas, es tan capaz de argumentar las cosas de una forma tan civilizada que me parece un personaje maravilloso. También conocí a García Márquez, que me pareció otro personaje fantástico. Esto es muy populista decirlo, pero un día como hoy, Vicente del Bosque. Siendo una persona que está fuera de mi campo de interés, a mí ni siquiera me gusta demasiado el fútbol, lo sigo como todo el mundo, pero 2 veces que he coincidido con él me parece una persona que tiene una bonomía muy especial, ¿no? Quería preguntarte, hablando del fútbol, mañana este periódico, ¿qué titular va a poner en su portada? Hombre, espero que España logra su tercera final consecutiva y que haya ganado la Eurocopa. ¿Qué le quita el sueño a Jan? Me quita el sueño pocas cosas, pero desde luego el trabajo mal hecho es una de las cosas que más me preocupa. Haber fallado al compromiso que uno tiene con los lectores. En este periódico y yo somos muy perfeccionistas, ¿no? Y hay días en que salen bien las cosas y como en todas partes, otras que no salen tan bien. Bueno, pues esos son los momentos quizá de mayor irritación. Estamos en una de las redacciones más grandes del país y quería preguntarte cómo sabéis perfectamente aquí, entre estas paredes y ventanas, se sabe perfectamente la situación que atraviesa este país y concretamente los jóvenes. Quería preguntarte, Jan, ¿qué mensaje puedes dar a los jóvenes que están sin oportunidades, la gran mayoría bien formados? ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos? Es que luchen, que tiren adelante. Es decir, lo que no se puede es parar. La situación es de crisis profunda, ocupará además muchos años, esto no se va a resolver rápidamente, no hay forma de resolverlo rápidamente, pero entre tanto no queda otra que luchar y tirar adelante. También es cierto que, aunque esto ya se ha convertido en un tópico, esta es la juventud mejor preparada, ¿no?, que ha tenido este país y que de esa juventud depende esos cambios que necesita. España, hemos hablado antes de la borrachera social en la que se vivió, del nuevo riquismo y de ese sueño loco de riqueza que en los últimos 10-15 años nos ha ocupado y que nos ha llevado a este momento. Yo lo que espero es que esa juventud, que yo estoy convencido, no caiga en los mismos errores.
El actual cambio del director de informativos de Televisión Española, a Julio Somano, ¿qué valoración haces? ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece? Yo lo que creo es que en Televisión Española tiene que haber un gran profesional. No conozco a este señor, pero tiene que demostrar su profesionalidad. Y está mal juzgar a la gente por los antecedentes, pero desde luego los que hemos visto de él no auguran lo mejor. ¿Aspiras a la dirección del país? ¿Te gustaría ser el director? No, para nada. ¿Por qué? Porque ya tengo bastante con lo que tengo. Es decir, que no está mal. Que no está mal. Está muy bien. Es decir, yo lo que aspiro es a escribir. Lo digo sinceramente. Aspiro a escribir, a poder escribir. Yo no elegí ser editor, que es desde el punto de vista anglosajón, como se llamaría mi cargo, ¿no? Yo quiero escribir, sacar noticias, es lo que a mí me gusta. La penúltima pregunta habla de escribir y de escritores. Un libro y una película que te hayan marcado. Un libro y una película. Una película, Senderos de Gloria. Y un libro, son muchos los que me han marcado. A ver, pero En busca del tiempo perdido, de Proust. Y para terminar quería preguntarte qué le pides ya al futuro, al del país, tanto el periódico como el país, España, tanto como el tuyo. Pues que todo vaya mejor, ¿verdad? Que estamos en una crisis ahora tremenda, todo nos parece que va mal y que poco a poco se vayan solucionando los principales problemas que tenemos. Eso es lo que yo pediría, que yo creo que además es un deseo que tiene todo el mundo, ¿no? ¿Algo más que quieras añadir? Bueno, me gusta mucho la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo y tus palabras. Gracias a ti.